directiva y de los socios del Círculo Industrial, muchas gracias a todos por su asistencia a este acto. En este tercer ciclo de conferencias Alcoy Mirando al Futuro, que están organizadas por un acuerdo de colaboración entre el Círculo Industrial de Alcoy, la Universidad Politécnica de Valencia, Campus de Alcoy, la Cámara de Comercio de Alcoy y la Asociación Alcoy Industrial. Además, colaboran las siguientes entidades: la Diputación Provincial de Alicante y el periódico El Nostre. Esta conferencia vamos a desarrollar el tema Alcoy y el puerto de Alicante, retos y oportunidades. Paso a presentarles a los componentes de la mesa. El moderador y coordinador de esta conferencia, el socio del Círculo, don Enrique Macià Boades. Buenas tardes. Buenas tardes. Y para esta conferencia contamos con la presencia de don Luis Rodríguez González, licenciado en Derecho, máster en Ciencias Políticas, y de sus actividades profesionales destacamos: es el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, secretario general y presidente ejecutivo de FEMPA, y ha sido o es gestor del grupo empresarial J. Hyber y también del grupo ECISA Iberactivos, y también gestor de la propia Federación de Empresarios del Metal, FEMPA. Al conferenciante deseo transmitirle nuestro agradecimiento por la disponibilidad que ha mostrado para impartir esta conferencia, que esperamos sea del interés de todos ustedes. Cedo la palabra a don Enrique Macià para que introduzca la conferencia. Muchas gracias a todos por su presencia otra vez. Gracias, presidente. Luis, buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por acudir al llamado de esta conferencia. Voy a ser muy breve porque aquí venimos a escuchar a Luis. Primero, a nivel de Alcoy Industrial, medio aprobamos una asignatura porque en la etapa anterior, tanto política como desgraciadamente también de salud, teníamos concertada traer a los dos presidentes de los puertos anteriores de Alicante y Valencia, porque los conocíamos, porque eran muy amigos, y medio en serio, medio en broma, la pregunta que intentaremos que se conteste por separado es: ¿cuál es el mejor puerto para Alcoy, si el de Alicante o el de Valencia? Ahora, ya está contestado. Esta tarde ya está contestado. Exactamente. Entonces, como tanto Aurelio como Juan Gisbert, ellos se conocían, les propuso en su día los dos y estaban. Desgraciadamente, primero que nada, la enfermedad de Juan Gisbert pues, pospuso el tema, desencadenó el fallecimiento, y el posterior cambio político pues, ha reconducido a que tengamos diferentes, pero no menos buenos gestores, como es el caso que nos ocupa esta tarde, con Luis. La conferencia está en el marco no solo genérico de Alcoy Mirando al Futuro, sino la línea estratégica que estamos propiciando desde Alcoy Industrial, que es que Alcoy no tiene futuro si no tiene futuro nuestro territorio, nuestro hinterland, que es las comarcas centrales industriales valencianas. Y que se trata de montar y saber qué infraestructuras son las necesarias para acceder a esos servicios avanzados que nos dan puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, espacios industriales, que permitan que nuestras empresas, las empresas no solo alcoyanas que sí, sino las empresas de nuestras comarcas, tengan competitividad territorial. Es decir, que estas infraestructuras, más allá de la gestión propia de las empresas, repercutan en su cuenta de resultados, porque es la mejor forma de generar riqueza. Entonces, en este sentido, si os fijáis, la lista de conferencias que hemos propuesto al Círculo y que generosamente el Círculo nos acoge para esto, están en esta línea. Y hoy vamos a centrarnos en una infraestructura básica porque, como ha dicho muy bien Indalecio, el puerto natural de salida de Alcoy siempre ha sido el de Alicante y esperamos que siga siéndolo durante muchos años. Entonces, Luis,
presidente de la autoridad, viejo amigo del metal, algo son mañans. Nos conocimos en épocas duras discutiendo convenios en su momento. La negociación colectiva. De la negociación colectiva. Tenemos la seguridad de que, gracias a la experiencia que tiene como gestor, el puerto de Alicante está en muy buenas manos y lo vamos a comprobar. Cuando quieras, Luis. Bueno, muchísimas gracias por vuestras palabras. Esta presentación, desde luego, es excelente. Muchas gracias, Indarecio. Muchas gracias, Enrique. Efectivamente, nos conocemos hace muchos años, cuando compartíamos bancada, en la misma bancada, negociando aquellos convenios colectivos tan duros del sector del metal. Algo que también, además, caracterizó esa organización patronal, FEMPA, provincial del metal, con gran alma alcoyana. Nada más ni nada menos que 3 de aquellos 7 fundadores fueron empresarios alcoyanos. Y estamos hablando del año 77. O sea que esa conexión con Alcoy viene de lejos, y además estábamos comentando también cuando tuvimos oportunidad de celebrar aquí una junta directiva, un comité ejecutivo, y pudimos ver este fantástico edificio, esta maravilla modernista, 1868, bueno, no tiene más mérito que es que me gusta esta materia, ¿no? Bueno, en línea de principio, gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, saludar diputado de Desarrollo Económico, Sectores Productivos y Fondos Europeos, querido Carlos Pastor, autoridades, empresarios, empresarias, amigos todos. Hoy no quisiera yo levantar demasiada expectación respecto de la ponencia en cuanto a si vamos a encontrar o no la solución, esa definitiva, así es o no el puerto de Alicante la mejor opción para la salida y la entrada, la salida de los productos de las manufacturas alcoyanas y cómo no, la entrada de las materias primas, ¿no? Aunque ya digo que yo empiezo ya contestando que, desde luego, ningún puerto como el puerto de Alicante, no solamente porque es el más próximo, porque es la salida natural, etcétera, etcétera. Ahora vamos a recordar algunos antecedentes históricos, porque es verdad que es una historia de encuentros y desencuentros, ¿no? Es una historia que probablemente nos podría haber ido a todos de otra manera, no sé, nos habría lucido a todos mucho más el pelo, ¿no?, si hubiéramos tenido pues algunas infraestructuras desde el principio que sí que estaban previstas pero que no llegaron a ejecutarse, como puede ser esa conexión ferroviaria directa entre Alcoy y el puerto de Alicante. Ahora veremos también algunas menciones históricas cuando ya a comienzos del siglo XX, 1904, 1902, ya se empieza a hablar de que está muy próxima la concesión de un ferrocarril de vía estrecha que va a conectar la industriosa población de Alcoy con el puerto de Alicante. Y bueno, y esa es una de las asignaturas que quedó pendiente durante muchísimo tiempo. Hoy tenemos otras alternativas, muchas posibilidades, muchos proyectos en marcha que vamos a compartir hoy con todos vosotros. Bueno, por supuesto, felicitar por esta fantástica iniciativa de este foro de debate Alcoy mirando al futuro y por esa colaboración, por ese convenio, que yo creo que es aunar esfuerzos, trabajar en una misma línea, es como se consiguen las cosas. Por tanto, felicidades al Círculo Industrial, al Alcoy Industrial, por supuesto a la Cámara de Comercio, a su presidente Pablo de Gracia, con el que también tenemos una larga y buena relación, también del sector del metal mecánico. Y por supuesto, también al campus de la Universidad Politécnica de Valencia, que tanto tiene que ver con el desarrollo, con el futuro de esta ciudad industrial por antonomasia. Bueno, yo, al hilo de la reflexión inicial de Enrique, y antes de entrar, hemos preparado aproximadamente unos 10 puntos, quizá de una manera también muy optimista, porque en algunos de ellos vamos a pasar un poco de puntillas y es más visual que otra cosa, pero estoy convencido que luego vamos a tener la ocasión, a través de las preguntas, del debate, de profundizar un poco más, ¿no? No os asustéis si veis 10 puntos, porque al final, insisto, voy a tratar de ser bastante ágil. Pero sí que en línea de principio quería dejar claro la importancia de este tipo de iniciativas, ¿no?, de trazar el futuro, ¿no?, de los alcoyanos entre los alcoyanos, lo que estáis haciendo aquí, ¿no? Este paradigma de organizaciones de la sociedad civil alcoyana, bien organizadas, bien comprometidas, colaborativas, yo creo que este es el camino, ¿no? Y volver a abordar la importancia de la industria, no me cansaré nunca,
aunque solo sea también por el origen, de dónde venimos, ¿no? Nosotros siempre hemos repetido hasta la saciedad, sin industria no hay futuro. No aquí, en ningún lado, pero especialmente en una ciudad industrial, por antonomasia, que ha sido referente, que ha sido cuna de la revolución industrial en la provincia, en la Comunidad Valenciana y referente en todo el territorio nacional. Es muy importante. Simplemente dedicar unas palabras para decir que no hay sector que dedique más recursos que el sector industrial a la innovación, a la formación, a la investigación y el desarrollo, que genera esos puestos de trabajo estables, bien remunerados, bien cualificados y que en las economías más avanzadas supone o constituye aproximadamente un 20% del PIB, ¿no? Bueno, esto hay que reivindicarlo siempre. Y como sin industria no hay futuro, sin infraestructuras tampoco hay futuro. Es decir, es otro de los elementos cruciales o nucleares que yo creo que traemos esta tarde un poco a este foro de debate. La reflexión inicial respecto de... Yo voy a leer textualmente unas palabras que tuve ocasión de leer y además me pareció que era un prolegómeno perfecto a esta ponencia, ¿no? Unas palabras de Enrique Macià, al que agradezco también ese recordatorio de Juan Antonio Gisbert, que a los medios de comunicación también hemos hecho una especial insistencia, Alcoyano de Pro, un gran presidente de la autoridad portuaria, el penúltimo presidente, que sentó las bases de muchas de las cosas que hoy estamos desarrollando y al menos marcó una línea y una línea de gestión muy importante. Así que quiero dejar bien claro que es Alcoyano de Pro que ha ido siempre por donde ha pasado, dejando muy alto ese pabellón alcoyano. Bueno, las palabras de Enrique. La necesidad de potenciar las infraestructuras cercanas en la distancia y hasta ahora no tenidas en cuenta, como es el caso del puerto de la capital de la provincia. Bueno, yo creo que ahí está condensado todo un poco. Esto es, a partir de aquí, si tiramos, va a salir todo ese vademecum expositivo de esta ponencia, ¿no? No me voy a detener demasiado en lo de las infraestructuras cercanas en la distancia, porque está la distancia y hay otros tipos de distancia. Pero efectivamente, yo creo, pero ciertamente, estamos muy cerca, estamos a menos de 60 kilómetros, y es verdad que a pesar de esa falta de conexión directa, ferroviaria, de las malas comunicaciones por carretera, pues a lo mejor también ha faltado una mayor cercanía y el puerto quizá ha estado de espaldas también a parte de la provincia y sobre todo de una ciudad tan importante industrial como Alcoy. Y quizá también Alcoy, durante mucho tiempo, por motivos evidentes y además bien intencionados y más que positivos, ha estado también mirando como salida natural hacia Valencia por esas mejores comunicaciones de las que ahora hablaremos y porque durante muchísimo tiempo, bueno, pues esa conexión con Gandía, y ahora hablaremos, con Játiva, etcétera, pues ha propiciado y ha facilitado esa cercanía, no en la distancia, pero a lo mejor sí en esas voluntades de trabajar más alineados. Y el único que puedo disentir contigo, Enrique, empiezo ya disintiendo, es el puerto de la capital de la provincia de Alicante. Bueno, yo ahí tengo que hacer una pequeña introducción en el sentido de... Es el puerto de la provincia. Es verdad que tiene un origen urbano, un origen muy vinculado a la ciudad, a la capital de la provincia y que discurrió en paralelo toda su evolución, a la propia evolución de la ciudad. Pero desborda los límites de un puerto urbano, es mucho más que eso. Es un puerto de la provincia y es un puerto de interés general nacional, del Estado. Por tanto, es uno de los 28 puertos que configuran la red de puertos de interés general del Estado. Ahí es nada. Y es un puerto, además, que a lo largo de su historia, siglo XVIII y sobre todo el XIX, tuvo una vinculación comercial, a pesar de todas las dificultades, esa falta de conexión adecuada con Alcoy, tuvo una relación comercial muy importante con Alcoy, como ahora vamos a ver, ¿no? Y bueno, y por supuesto, lo voy a desvelar desde el principio, nuestro deseo sería reverdecer laureles y volver otra vez a esa situación de máxima colaboración y de trabajar en la misma línea para fomentar que con la llegada de unas nuevas infraestructuras, con el enfoque de esas infraestructuras y de muchas cosas que podemos hacer en conjunto, el puerto de Alicante efectivamente pueda ser un puerto que resulte competitivo y resulte adecuado
para la salida de las manufacturas alcoyanas. Bueno, antes de visualizar un vídeo que, por cierto, vamos a ver en primicia, es la primera vez que se va a ver fuera de la autoridad portuaria, y lo digo porque hace 2 días lo hemos terminado de producir y lo vamos a ver entonces como primicia fuera de la autoridad portuaria. Qué mejor sitio que Alcoy. Quiero insistir en que infraestructuras, industria y, por supuesto, infraestructura estratégica, básica, fundamental, provincial, es el puerto de Alicante, tienen que ir de la mano. Y en ese futuro que queremos todos trazar juntos, estoy convencido que vamos a encontrar muchísimos puntos de conexión. Así que, bueno, pues recordando esa riqueza de esta ciudad industrial, estamos convencidos que reverdecer Laureles, que volver a insistir en fomentar ese espíritu empresarial entre los jóvenes alcoyanos, la importancia que tiene, ¿no? Recordar ese carácter proverbial alcoyano del dinamismo, de la iniciativa y de ese, hoy llamamos emprendedurismo, a lo que es ser empresario, ¿no? En definitiva. Esto es algo que también tenemos que reivindicar entre todos. Vamos a ver adelante ese vídeo, es muy breve. En un mundo cada vez más interconectado, los puertos son el corazón de nuestro comercio global. Nos unen con el mundo, con la prosperidad y con el crecimiento económico. Bajo este contexto, el puerto de Alicante se erige en una posición estratégica en el sudeste del Mediterráneo español. Situado en un enclave único, su ubicación geográfica le otorga amplias ventajas de especialización respecto a otros puertos más grandes, haciendo que sea un puerto más ágil, más competitivo y más adaptado a las necesidades de los clientes. Bajo este escenario, el puerto de Alicante es una infraestructura vital en plena transformación hacia el puerto que quiere ser, un puerto del futuro. Disponemos de una de las terminales de graneles sólidos más modernas de Europa, totalmente automatizada y con una velocidad de carga impresionante. Y nuestro trabajo pasa por la implementación de soluciones en inteligencia artificial para agilizar y mejorar el movimiento de contenedores y mercancías hacia sus destinos. Nuestras medidas medioambientales han mejorado la calidad del aire en las operaciones de mercancías y nuestro propósito es seguir avanzando hacia la sostenibilidad ambiental, reduciendo la huella de carbono, ofreciendo ecoincentivos a las empresas operadoras y desarrollando proyectos de energía verde como la electrificación de muelles y la producción de hidrógeno para abastecer la operativa portuaria y el transporte. Como el puerto innovador que somos, hemos impulsado un ecosistema de startups que fomentan la creatividad y la disrupción en la cadena de suministro. Para conseguirlo, establecemos colaboraciones a nivel estatal, autonómico y provincial, contando con los mejores aliados posibles, ayuntamientos, instituciones y empresas locales. Con servicios ágiles y efectivos, terminales, espacios e instalaciones industriales adaptables a cualquier mercancía y operación, estamos conectados a la red de puertos nacional y mundial, siendo una infraestructura estratégica para el país y la provincia. Un puerto de interés general con conexiones por tierra, mar y aire a los principales centros logísticos de Europa y África, y cohesionados vertebral y espiritualmente con una de las provincias de España más diversa y productiva, Alicante. Un puerto con muchos años de historia que siempre ha sido motor económico de la provincia de Alicante y que ahora se encuentra en plena evolución para convertirse en un puerto más inteligente, más verde, más innovador, más interconectado y más competitivo, poniendo rumbo a todo aquello que más nos importa, la eficiencia, la sostenibilidad y la adaptabilidad, poniendo rumbo al futuro. Gracias. Pues como primicia, la primera vez que se proyecta ha sido aquí en Alcoy. Bien, ese es un poco el comienzo de una campaña que vamos a ir realizando para acercar a todos los sectores productivos de la provincia de Alicante, esos sectores que nos caracterizan como provincia, esos sectores tan potentes que hacen de nuestra provincia, pues es que haya alcanzado esas cotas, ¿no? Ese grado de riqueza, de generación, además, de ecosistemas industriales tan diversos, ¿no? Y que nos sitúan poblacionalmente en ese 4º lugar en el ranking nacional y por aportación al PIB en ese 5º lugar. O sea que estamos ahí hablando de una provincia
que unida es mucho, es muy fuerte. Y es un poco también de lo que queremos hablar. De ahí hablar del puerto de Alicante como un puerto de la provincia de Alicante. Entrando ya un poco en materia y haciendo recapitulación histórica de esos 10 puntos, en cuanto a la vía de antecedentes históricos y por recordar algunas relaciones previas entre Alcoy y el puerto de Alicante, ¿no? Bueno, quiero agradecer a mis compañeros, a David Hermoso de Comunicación, el rescate de todas estas imágenes minuciosas, ¿no?, del archivo del puerto de Alicante, y también a David Beltrán, que, bueno, un erudito, coleccionista, que también ha aportado muchas anotaciones históricas provenientes del archivo también, del puerto y de otras muchas publicaciones que permiten arrojar un poquito más de luz a esa historia dilatada, fundamentalmente desde el siglo XIX. Bueno, yo no me voy a remontar, me gustaría porque me encanta la materia, ¿no? Y yo sé que a muchos de los aquí presentes también, ¿no?, de ese siglo XVIII, de esa cuna de la revolución industrial, de la importancia de cómo surge gracias a los cursos, a su orografía, al curso de los ríos. No voy a hablar del origen de la industria textil, papelera, metalúrgica y luego metalmecánica, ¿no? Pero sí decir que todas las dificultades que hubo de comunicaciones fueron superadas constantemente por esa energía, ese dinamismo y esa capacidad de superación del empresariado alcoyano, esa burguesía industrial inquieta, dinámica, con una tremenda visión de futuro y que fue un ejemplo y fue la envidia en toda España, además, con esa gran potencia que supo tirar de sus propios recursos y superar esas dificultades de falta de comunicaciones, etcétera, etcétera. Y nos situamos un poco por esa reseña histórica, que sí que me gustaría ahí leer textualmente. Dice: la situación topográfica de este puerto facilita la exportación de trigo, cebada, maíz, barrilla, vinos, aguardiente, zumo, limón, papel de todas clases. Bueno, esto es una crónica de Fernando Tobar, de 1835, donde ya está hablando de papel de todas las clases, pues evidentemente, papel alcoyano, ¿no? Hay otra referencia, vamos a poner 2 o 3 referencias, especialmente interesante. Estamos hablando del año 1902, ¿no? Dice ese plan de mejoras para el puerto de Alicante. En la actualidad se está terminando expediente de concesión, fijémonos, expediente de concesión de un ferrocarril de vía estrecha de Alicante a Alcoy, con un ramal a los muelles del puerto. Alicante se halla bien servido por vías perfeccionadas que lo ponen en directa comunicación con una buena parte de su provincia. Únicamente, esto es importante, deben exceptuarse la industriosa población de Alcoy, que hoy se vale del ferrocarril de Gandía a Alcoy y que indudablemente haría casi todo su tráfico por el de Alicante a Alcoy si esta línea se construyese. Ya estamos vislumbrando ahí con mucha claridad. El diagnóstico estaba claro, hace siglos ya. Sigamos. Aquí también en el año 1902 habla este mismo ingeniero, José de Nicolau. Dice que va a ser difícil predecir con algún fundamento las vicisitudes porque pasará el tráfico en el puerto de Alicante, pero si se tiene en cuenta el desarrollo industrial que el país entero experimenta, el natural incremento que alcanza la exportación e importación de mercaderías, la posibilidad de nuevas vías, como el ferrocarril de Alicante a Alcoy, lo vuelvo a situar como la gran esperanza del puerto de Alicante, aumentan aún la concurrencia. Es seguro que, a mi juicio, que la importancia de crecer, aun cuando, como ahora ocurre con la enorme depreciación que han sufrido los vinos. Claro, estamos hablando ahí también de un marco en el que los vinos, que es algo que caracterizó también la exportación por el puerto de Alicante, bueno, pues entraron en un momento determinado. Hubo fases, no solamente la filoxera, anteriormente hubo problemas también, de los mercados internacionales, fundamentalmente de Francia, que era fundamentalmente con quien más se comerciaba, pero bueno, eran vinos conocidos en todo el mundo. De todas maneras, ahí se habla como la gran alternativa industrial de Alcoy. Es decir, los problemas, la bajada en el tráfico, concretamente de las exportaciones de los vinos, pues nada mejor que la industria potente de Alcoy para poder suplirlas y nutrir ese tráfico comercial en el puerto de Alicante. Y para ir terminando con estas citas históricas, bueno, vuelve a existir entre 1901 y 1904 una memoria sobre el estado y progreso de las obras del puerto de Alicante. Dice: en la actualidad se está terminando el expediente de concesión de un ferrocarril de vía estrecha de Alicante a Alcoy con un ramal a los muelles del puerto. Bueno,
todavía estamos esperando ese ferrocarril, ¿no? En la actualidad se está terminando un expediente. Sabemos que nuestra administración es complicada, es lenta, pero bueno, ahí estamos, ¿no? No vamos a esperar más. Sigamos. Y ahí tenemos, en el estado de mercaderías, periodo 1895-1903, claramente aparece el papel de fumar, entre 183 y 278 toneladas año, con esos valores, ahí en pesetas. Eso era una fortuna, Ahí lo vemos, pero era una auténtica fortuna. O sea, no sé la de ceros que tendríamos que poner ahí, y sobre todo hablar en euros, ¿no? Pero, y lo mismo en textiles de algodón, ahí también habla entre 827 y 2.500 toneladas. Bueno, pero si este comercio es importante, sin comunicaciones adecuadas, no hablemos de lo que podría haber sido, No estamos aquí para lamentarnos de lo que podría haber sido, pero sí para hablar de lo que podemos hacer en un futuro, de cómo podemos subvertir esta situación, cómo podemos revertir esta relación de encuentros y desencuentros, ¿no? Y bueno, creo que es la última reseña histórica o la penúltima, pero bueno, por terminar también, entre 1905 y 1908, habla nuevamente del papel de fumar, con esas toneladas, con esos valores, y insisto, teniendo en cuenta que también salían mercaderías y entraban mercaderías por el puerto de Gandía, muchas. Entonces el carbón con el que se suministraba toda la energía para poder mover todas las fábricas en Alcoy, ¿vale? Vamos terminando, ¿hay alguna reseña más? Bueno, este es importante, aquello de la Cámara de Comercio, siempre con las aportaciones importantes de la Cámara de Comercio. Entre 1925 y 1944, en esas memorias oficiales, están hablando también de la exportación, nuevo papel de fumar, papel para empaquetar, así como paños y otros tejidos, alcoyanos, todos ellos. Y ahí estamos viendo en 1944 cómo habla también de la exportación, con papel de fumar en libritos, con un destino a Argentina y también a Estados Unidos, como vemos aquí. En el 44, pues 445 kilos, bueno, en el caso de Argentina, pues 18.057 kilos. Bueno, esto es una nota un poco histórica que termina, ahora ya sí, con esta edición de los estudios geográficos de 1955, en la que Julia López Gómez habla, volvemos a recordar lo del ferrocarril, y dice: hoy es Alicante todavía el puerto de la capital de España, está hablando de Madrid. Recordemos que la línea de ferrocarril entre Madrid y Alicante es la tercera históricamente, después de Madrid-Aranjuez y después de Barcelona-Mataró, la primera de larga distancia, y lo que hace efectivamente es abrir ese corredor, ahora que estamos hablando tanto de corredor, entre el centro peninsular y el puerto de Alicante. Es en ese momento en el que el puerto de Alicante es el puerto de la capital de España y de todo el centro peninsular. O sea que estamos hablando de un hinterland muy, muy importante ya de 1858. Y dice: además de estar bien comunicado con ella por carretera y ferrocarril, cuenta con el de Murcia y Granada, que recorre la costa estadeña, y está en construcción avanzada el directo de Alcoy, que será de gran trascendencia comercial. Bueno, nuevamente el directo de Alcoy. Bueno, efectivamente se hizo un gran esfuerzo, porque durante décadas una inversión muy importante, y ahí lo atestiguan los túneles, los puentes, que hoy son la Vía Verde, es fantástica, o sea que ese esfuerzo fue tremendo, fue una inversión muy importante, pero lamentablemente no se remató, no se finalizó, insisto, y nos podría haber ido mucho mejor a todos, desde luego. Bien, ese es el marco un poco histórico con el que hacemos un poco de partida esta breve reflexión, ¿no? Es una historia de encuentros y desencuentros, una historia muy marcada por los problemas de conexión de los ferrocarriles y también de las carreteras, también, porque hasta época bien reciente, hasta la autovía, no hemos podido disfrutar de esta autovía con esos fantásticos túneles, ¿no? Y siempre ha sido mucho mejor toda esa red de carreteras y de comunicaciones hacia Valencia, la vertiente hacia Valencia, que hacia Alicante. Y evidentemente existían esos ferrocarriles, a los que ahora hablaremos también muy brevemente, ¿no? Esa conexión del ferrocarril de Sanglesos con Gandía, el ferrocarril con Játiva, y esa línea Valla, esa línea que unía Villena, Alcoy, Yecla y Alcudia de Sestras, ¿no? Que se inauguró en 1884, que fue muy importante porque además unía Alcoy con Villena, y era aquí donde se producía esa transición a la vía ancha ya de Madrid,
que unía Madrid con el puerto de Alicante. Entonces, esto ya marcó mucho ese comercio y esas relaciones desde este momento, desde el comienzo del siglo XIX. Este era un poco el marco del que queríamos partir. Y a partir de aquí, hablar un poco de, ahora mismo, nos situaríamos en ese marco de lo que supone el comercio exterior de las empresas alcoyanas vía marítima. Ahí estamos excluyendo todo lo que es tráfico rodado, ferrocarril, ¿no? Estamos hablando de 28.350 toneladas, de las cuales 6.206 toneladas corresponden al comercio efectuado a través del puerto de Alicante y 22.144 toneladas a través del puerto de Valencia. Estos son datos de 2023. O sea que esto ya también va marcando ahí un decalaje, que es el de donde venimos, y la situación actual, ¿no? Puerto de la provincia. Bueno, aquí yo tengo también una tendencia, quienes me conocéis, un poco a extenderme demasiado. Entonces me vais parando, tú me vas llamando, me vas diciendo, me vas llamando al orden. Respecto del puerto de Alicante, como puerto de la provincia, bueno, un poco datos muy fundamentales. A nosotros nos gusta mucho esta fotografía cenital del puerto de Alicante, ¿no?, de hace un par de años. Hay todavía una transformación. Estamos inmersos en una transformación ahora mismo en algunos de los muelles. Vamos a hablar de algunos de los proyectos estratégicos que vamos a comenzar muy en breve y que van a dotar al final al puerto de Alicante de muchas más posibilidades y de una capacidad que estamos convencidos nos va a situar en una línea y en una senda de competitividad y de productividad adecuada. Es decir, vamos a tener algo interesante que ofrecer, como no a Alcoy, por supuesto. Seguimos pendientes todavía de establecer esa relación estrecha y fluida y permanente con Alcoy. Bueno, es un puerto de interés general del Estado. Es una infraestructura estratégica básica en nuestro territorio, en nuestra provincia, junto con el aeropuerto. Tiene un gran impacto económico, social, ambiental en toda la provincia. Como datos así un poco por encima, estamos hablando de un puerto que tiene cerca de 8 kilómetros en muelles, que en 2023 ha movido algo más de 3.200.000 toneladas en mercancías y algo más de 172.000 TEUs o contenedores, para que nos entendamos. Está claro que no son unas cifras que llamen demasiado rimbombantes y, sobre todo, con otros puertos geográficamente tan próximos, pues que están muy por arriba en el ranking y que mueven muchísima más mercancía y que tienen un carácter mucho más internacional que actualmente el puerto de Alicante. Pero ahora hablaremos también de las líneas marítimas permanentes y de las que estamos abriendo y que van a conectar, como a nosotros nos gusta mucho esa expresión, del puerto de Alicante como ese canal marítimo de prosperidad que une la provincia de Alicante con el resto del mundo. Y eso es lo que estamos intentando, abrir nuevas líneas que estamos convencidos lo vamos a conseguir con el esfuerzo de todos. Y la semana pasada estuvimos en Turquía, en una reunión además muy interesante donde, pues no quiero anticipar, pero en breve estoy convencido que va a salir esa noticia sobre la apertura de una línea regular también con Turquía, que es una muy buena noticia porque los puertos turcos actualmente rebosan efervescencia, están con una actividad comercial tremenda y además están en una línea del Mediterráneo donde precisamente de una manera estratégica el puerto de Alicante está en ese punto medio y está en ese rombo, ¿no?, del Mediterráneo. Entonces, hablábamos con responsables y yo creo que en breve vamos a tener ahí buenas noticias. Bueno, la dimensión de cruceros, yo sé que esto parece también, pues quizás estrambótico hablando en una población tan industriosa como Alcoy, ¿no?, pero todo suma y todo cuenta, todo cuenta. Todo cuenta porque estamos hablando al final de que las previsiones para este año son 96 cruceros con más de 230.000 cruceristas y ello supone un impacto económico para toda la provincia de algo más de 60 millones de euros. Y estos turistas, no lo olvidemos, los recogemos con lanzaderas en la propia terminal de cruceros y luego se redistribuyen a través de rutas y de itinerarios turísticos, de rutas por toda la provincia, costa e interior. Por cierto, de costa ya están bastante cansados porque vienen en un barco y están hartos de ver mar.
lo que les apetece es que les cuenten historias, tener experiencias, tener contacto con el territorio, conocer rica gastronomía, tradiciones, patrimonio cultural. ¿Os suena? Bueno, pues eso también lo tiene Alcoy. Y insisto, y está a 40 minutos y está a menos de 60 kilómetros de Alicante. Hoy, destinos como Elche, por ejemplo, hace unos días estábamos también con el alcalde de Elche trabajando esta línea. Bueno, pues la vía del turismo para Elche es muy importante. ¿Y dónde se organiza? Desde el puerto de la provincia, desde el puerto de Alicante. Así que animo a Alcoy también, que tiene un patrimonio importantísimo y una muy rica cultura, tradiciones, gastronomía, a que también aproveche esa opción y esa posibilidad. Ventajas de un puerto de proximidad. Bueno, pues yo creo que esa es una de las bazas que queremos jugar más en un futuro, ¿no? ¿Qué supone un puerto de proximidad? Bueno, pues supone ya, y aquí en Alcoy sabéis bastante de todo esto, pues un ahorro de costes muy importante, supone una reducción de emisiones de CO2, por tanto una mejora de la sostenibilidad medioambiental, una reducción de la huella de carbono, tan importante con ese horizonte de las ETS, ¿no? de ese comercio de las emisiones, de los derechos de emisión de CO2. Supone una reducción significativa también en los plazos de entrega y de recepción de las mercancías. Y supone, al final, tener, pues insisto, a menos de 60 kilómetros, un puerto descongestionado, un puerto muy ágil. Con esto no quiero decir otras cosas o que otros puertos lo estén o no lo estén, pero el puerto de Alicante es cierto que se caracteriza por su agilidad, por su gran agilidad, y por ser un puerto que tiene potencial todavía de crecimiento y por ser un puerto que no está en absoluto congestionado. Ahora hablaremos también del impulso a la digitalización y lo que supone esa hoja de ruta de puerto inteligente, porque la agilización de trámites burocráticos y el servirnos de la digitalización, como lo estamos haciendo, supone también acortar muchos de los trámites y de pues la posibilidad de expedir mercaderías con muchísima más rapidez y a través de la digitalización, gracias a la digitalización. Bueno, y luego las ventajas logísticas multimodales, ¿no? El puerto de Alicante tiene una excelente combinación carretera-barco, ferrocarril-barco. El puerto de Alicante fue uno de los primeros que ya en la década de los 90 disfrutó de un acceso directo y exclusivo al puerto con hasta 3 carriles de entrada directa al puerto vía carretera que llegan directamente hasta los muelles. Y esto es una de las ventajas también competitivas del puerto de Alicante. Y cómo no el ferrocarril, porque voy a hablar, evidentemente vamos a hablar, y me imagino que luego en el debate también saldrá el tema del ferrocarril. Bien, la conexión ferroviaria de que goza el puerto de Alicante, bueno, pues ha hecho que, es cierto que durante un tiempo ha sido un comercio, el del ferrocarril o la vía del ferrocarril, intermitente, pero en la actualidad contamos ya con 2 terminales de contenedores. La última, que fue la de JSV, la inauguramos hace un mes, escasamente. Por tanto, es una de las fortalezas del puerto de Alicante, doble terminal de contenedores internacional, que además cuenta con un doble ramal de vías directamente hasta estos muelles, ¿no? ¿Y por dónde entra esa accesibilidad ferroviaria? Bueno, pues conecta directamente con Madrid. De hecho, desde hace 2 semanas tenemos ya semanalmente, todos los viernes, la llegada y la salida de 2 trenes, uno a Miranda de Ebro, que conecta, ese es nuestro hinterland al final, el norte peninsular, esa plaza que todos conocemos, logística, estratégica, en el norte de la provincia de Burgos, a tiro de piedra del País Vasco. Nos dicen que hacen dumping, pero bueno, están ahí conectando el corredor del Cantábrico y conectando con Asturias, con Galicia y con el País Vasco. Y ese puerto seco de 175.000 metros cuadrados de Miranda de Ebro ya está permanentemente conectado todas las semanas con un tren al puerto de Alicante. Y cómo no, el puerto de la capital, vamos a reverdecer laureles, ¿no? De la estación madrileña de Abroñigal sale todos los viernes un tren al puerto de Alicante directo y sale del puerto de Alicante en dirección a Madrid desde mediodía. Por tanto, ese tráfico ya se ha establecido de una manera recurrente y sistemática. Y cómo no, está la gran esperanza blanca del corredor mediterráneo, del que hoy vamos a hablar, indudablemente, porque tenemos muchas esperanzas puestas en ese corredor mediterráneo, y ahora vamos a hablar también un poco de la evolución
Y además es que hace unos días, creo que hace 2 o 3 días, el Consejo de Ministros daba luz verde también ya a la licitación para comenzar ya con las obras de ese tramo La Encina-Puerto de Alicante. Puerto de Alicante como puerto, estación, término de mercancías intermodal de la provincia de Alicante por antonomasia. Es decir, ese es el tramo del que estamos hablando de conexión al corredor mediterráneo. Es decir, que esa previsión de que en el año 2027 pueda estar finalizada esta gran infraestructura, bueno, podemos tener nuestras dudas, evidentemente, y sobre todo si miramos de cuándo estaba prevista ese ferrocarril de vía estrecha entre Alcoy y el puerto de Alicante, pero bueno, hemos avanzado entre todos un poco más, ¿no? Pero ciertamente con ese horizonte 2027 y en todo caso en el 2030 que tiene que estar finalizada esa obra, esa infraestructura va a ser clave. Va a conectar el puerto de Alicante con el centro peninsular, con el norte peninsular, con el este, con todo el resto de Europa. Luego veremos una diapositiva en ese sentido. Y también con el sur. Y esto es muy importante porque va a conectar también con Algeciras. Es decir, esa estrategia de especialización y de crecimiento del puerto de Alicante, basado en una serie de productos que nos caracterizan como provincia, y el sector hortofrutícola es otro de ellos también, está llamado también a conectar todo ese sur peninsular con el puerto de Alicante y, cómo no, con nuestra fuerza productiva, textil, metal mecánico, turrones, vino, juguetes, etcétera, etcétera, porque mármol, gracias a Dios, tenemos una provincia tan potente, tan rica y tan diversa. Tan es así que el pasado 15 de marzo, en el Consejo de Administración del Puerto de Alicante, aprobamos una reducción de tasas portuarias a la mercancía y un aumento de las bonificaciones para todos aquellos productos de nuestros sectores que nos caracterizan como provincia. Y expresamente está la referencia al textil, a la metalurgia, al metal mecánico. Expresamente. Es decir, eso ya está aprobado. Ahora hace falta que tengamos una ley de presupuestos generales del Estado para poder hacer efectivos todas esas bonificaciones y esas reducciones en las tasas portuarias, pero esa es otra baza competitiva también que vamos a jugar, evidentemente. Y en cuanto a la nueva hoja de ruta del puerto, esa ruta hacia un puerto inteligente, verde, innovador, interconectado y competitivo. Bueno, una somera referencia a la digitalización, tampoco me quiero extender demasiado en todo ello. Es verdad que el puerto de Alicante se configura también como un importante hub de tecnologías habilitadoras digitales, gracias a ese proyecto y a esa inversión importante que se va a materializar por parte de la Consellería de Industria, Innovación, Comercio y de Turismo, ese hub de tecnologías habilitadoras digitales que se va a establecer en el puerto, junto también con una incubadora de startups, etcétera, que vamos a trabajar ahí conjuntamente en la mejora de la productividad, competitividad de la mano de la digitalización. Pero yo sí me quiero detener en el marco estratégico del sistema portuario de interés general de Puertos del Estado, con el Horizonte 2030, donde habla claramente de que abrazar la digitalización es una de las prioridades de los puertos de interés general, como es el caso del Puerto de Alicante. Por tanto, el programa de digitalización interna en el que ya estamos trabajando, que introduce pues, mejoras en todo lo que supone, al final, digitalizar procesos y operaciones portuarias, introducir sensorización, bueno, hasta gemelo digital, no me quiero extender, pero que mejora sobremanera la productividad y, en definitiva, la competitividad de los ratios del puerto de Alicante. En ello estamos. Y además, como primer resultado, tenemos que ya hemos conseguido agilizar la tramitación burocrática y administrativa en todo lo que es el íter de la expedición de mercaderías dentro del puerto de Alicante. Por tanto, ese es un punto interesante e importante. Puerto Verde, bueno, pues estamos en la era de la sostenibilidad medioambiental y, cómo no, hablar de la sostenibilidad medioambiental. Pacto Verde Europeo, Agenda 2030, el marco normativo medioambiental europeo tan exigente y que para el caso de los puertos todavía lo es más, el nivel de autoexigencia que ha marcado Puertos del Estado. Esto configura que la apuesta por las energías renovables, por fotovoltaica, mini eólica, por el establecimiento de una planta piloto de hidrógeno verde, entrando en la ruta del hidrógeno verde, y en definitiva también ofertando el puerto de Alicante como un magnífico campo de pruebas para sandbox, para trabajar con todo lo que tiene que ver con esa transición ecológica energética
y también con las nuevas tecnologías, ¿no? Entre los objetivos de puerto interconectado hemos hablado de la mejora de la conexión terrestre y ferroviaria en concreto, y la llegada de ese tercer carril de mercancías, ese tercer hilo de mercancías con el ancho internacional. Y en cuanto a puerto innovador, pues hablar también de la generación de un ecosistema innovador alrededor del puerto. Históricamente el puerto fue un motor económico no solamente de la capital, sino de todo el territorio, el área de influencia circundante. Y el ritmo de las innovaciones que iba marcando el puerto de Alicante tenía mucho que ver también con el crecimiento industrial alrededor, ¿no? Bueno, el puerto de Alicante, con toda humildad, también aspira a poder imprimir un sesgo innovador y también de tracción tecnológica sobre el resto de sectores productivos de su área de influencia. Y bueno, y como puerto competitivo, que tiene que ser lo que prevalece, sobre todo porque si un puerto no es competitivo, pues lo demás son caracterizaciones secundarias, pero esa parte de la revisión de las tasas también es importante. Vamos a hablar de proyectos estratégicos, muy concretos. Cuando te dije lo de los 30 minutos te mentí. Pero bueno, vamos a intentar agilizar. Vamos a ver. Sí, bueno, esa terminal ferroviaria. Claro, si hablamos de mejorar la conectividad ferroviaria, de la conexión al corredor mediterráneo, y hablamos de la estación intermodal de mercancías por antonomasia, estación término del puerto de Alicante, se tiene lógicamente, situar dentro del puerto de Alicante, en el entorno del muelle 19, con esa prolongación para poder albergar trenes lineales de hasta 750 metros, ¿no? Y poder maniobrar y hacer todo el giro. Y ahí, bueno, pues está ya muy localizada. Esa inversión es una inversión muy importante que va a acometer la autoridad portuaria en los próximos años. Ya está consignado en el plan de empresa, en este propio plan de empresa, que el próximo día 19 de junio espero que Puertos del Estado apruebe, porque ya el Consejo de Administración ha hecho sus deberes y ya le hemos dado también luz verde, ¿no? Bien, en cuanto a estos proyectos estratégicos, bueno, pues ahí hablábamos ya de comenzar utilizando la fase actual, que es una fase dedicada, que está dentro de una de las terminales de contenedores, pero al final es convertirla en una terminal pública, asignarla a un gestor privado, que la gestione esta terminal y que dé servicio a las dos terminales de contenedores. En este mismo 2024 vamos a comenzar ya, agilizando antes de que finalice. Yo estoy convencido que vamos a poder ya tener la disponibilidad de esa terminal y el cambio de uso de la terminal dedicada a la terminal pública, y que durante el 2025 comenzaremos ya con las obras de pavimentación, etcétera. Serán 35.000 metros cuadrados y realmente es clave si queremos de verdad conectar al puerto de Alicante con el resto de la península y ser una alternativa comercial vía marítima potente. El muelle 19, claro, yo hablo de esta terminología y a lo mejor suena, pero es que el muelle 19 se lleva repitiendo, es algo así también como lo del ferrocarril de vía estrecha. Ya llevan muchísimos años hablándose de la obra inacabada del muelle 19. Bueno, pues efectivamente, es un muelle que resulta clave para la competitividad y hay que terminar esa obra. Es una obra aproximadamente de 30 millones de euros, una inversión de 30 millones de euros. Vamos a establecer una plataforma colaborativa público-privada, pero fundamentalmente va a ser inversión pública, también de la autoridad portuaria, con una periodificación más que adecuada. Y ahí pues va a suponer que podamos contar con unos nuevos 500 metros de estructura de atraque en ese muelle 19. Es el más meridional, es donde existe un calado de 14,5 metros. Ahí un poco hago también alusión a la leyenda urbana de que el puerto de Alicante no puede albergar megabuques que vengan de China y tal. Bueno, pues 14,5 metros de calado dan para buques, megabuques de más de 350 y de 400 metros de eslora, ¿no? Y con ese calado, por supuesto que pueden entrar en el puerto de Alicante. Pero por si acaso vamos a acometer también una obra de mejora del canal de dragado, ganando al menos 2 metros más de canal de dragado. ¿Vale? También vamos a hacer por ahí, por esa parte, nuestros deberes. Y al final, pues vamos a adicionar 100.000 metros más cuadrados a ese muelle 19, que en conjunto va a estar cerca de los 300.000 metros cuadrados para poder pues mejorar
todo ese comercio de contenedores, de mercancía en general, etcétera, etcétera. O sea que creemos que es una buena noticia y es algo en lo que también, pues obviamente, tenemos que apoyarnos en un buen plan comercial del puerto de Alicante y, por supuesto, de manera alineada a los sectores productivos de la provincia. Bueno, el paso inferior ferroviario de la dársena pesquera. Esto no es ni más ni menos que construir una nueva gran rotonda de entrada al puerto de Alicante que pueda y que permita que la conexión ferroviaria al corredor mediterráneo tenga efectivamente un paso inferior, o sea, con un paso inferior vía carretera se establezca y se mejore esa accesibilidad terrestre. Este es un trabajo a varias bandas, con Adif, con Renfe, con el Ministerio de Transportes, que nos está costando mucho traerle al puerto de Alicante, lo digo porque hemos estado ya 2 veces con él en Madrid, y yo creo que pronto, no me atrevo a decir fechas, pero yo espero que en junio esté en el puerto de Alicante visualizando un poco por dónde deberían de ir estas obras, ¿no? Ahí es muy importante también la parte de la Diputación de Alicante, la parte del Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana, y esto va a permitir que esos trenes de 750 metros puedan entrar con la mejor conectividad al puerto de Alicante y estar, insisto, conectados al corredor mediterráneo. No voy a entrar ahora en la variante de Torrellano, en esos debates públicos ahora mismo que están ahí también un poco en el aire y que yo creo que ahí a lo mejor pues desde el Ministerio también deberían de explicar un poco mejor, ¿no?, las posibilidades de esa variante de Torrellano y de lo que puede suponer conectar varios puertos secos y dar entrada también al puerto de Alicante, pero además conectando con otras áreas importantísimas también industriales, como puede ser Elche, como puede ser Murcia, como puede ser, por supuesto, Novelda, Villena, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros denominamos parque tecnológico, pero es una zona de actividades logísticas y tenemos como 2 fases, ¿no? Ahí estamos hablando básicamente de la parte concerniente en la primera fase a lo que se denominan las antiguas naves de Amaro, sí, las naves de Amaro, que es donde precisamente se va a construir ese próximo hub de tecnologías habilitadoras digitales, ese Living Lab de la Consejería de Innovación. Y en la manzana continua, pues esas viviendas que son un retazo de historia del puerto, las viviendas portuarias, que son las viviendas de Leodoro Madrona, que también van a experimentar una inversión muy importante por parte de la Consellería y que se destinarán también a albergar startups y a estimular un poco ese sector tecnológico. Ahí estábamos hablando de unos 80.000 metros cuadrados en esa primera fase. Lo que habrá que hacer es derruir todos los antiguos almacenes que ya están fuera de uso y dar una nueva morfología a toda esa reordenación urbanística, ¿no? Al Ayuntamiento de Alicante le gusta hablar de integración puerto-ciudad. Nosotros hablamos de que va mucho más allá. Estamos hablando al final de una infraestructura clave logística intermodal para dar servicio no solo a la ciudad de Alicante, no, es decir, es para dar servicio a toda esa conectividad ferroviaria, ferroportuaria. Y ahí tenemos también ese horizonte de inversión 2024-2028. En la segunda fase, donde se van a liberar aproximadamente también otros 100.000 metros cuadrados y que van muy directamente ligados a toda la estructura logística próxima a la entrada del corredor mediterráneo, bueno, pues que es zona de actividades logísticas. Ahí también vamos a efectuar una reorganización de los espacios y una reurbanización de todo ese espacio que en conjunto supondrá aproximadamente en el conjunto del puerto de Alicante cerca de 500.000 metros cuadrados disponibles para poder reorganizar toda esa actividad logística, industrial, tecnológica, ligada a la actividad ferroportuaria. Bueno, por hablar un poco de ese gran proyecto de suministro eléctrico a buques, que, bueno, de alguna manera el puerto de Alicante es pionero. Hemos establecido esos gigantescos puntos de recarga eléctrico, ¿no? Hemos electrificado los muelles para que en su momento, hay 3 grandes puntos de electrificación. Yo creo que todavía están lejos los buques de poder disponer de esa tecnología como para poder llegar al puerto de Alicante y engancharse. Ya lo podrían hacer hoy. Y parar motores y alimentarse con energía eléctrica generada, además también en parte en el puerto, a través de esas energías renovables, ¿no? Pero bueno, el puerto de Alicante está haciendo sus deberes
Y lo suyo sería que en el año 2028 incluso también para todo el tráfico de cruceros también estuviera todo preparado. Lo del ferry de Argel me parece, o de Argelia me parece más complicado, pero bueno, todo también tiene que llegar, ¿no? Ahora hablaremos también de las líneas históricamente privilegiadas del puerto de Alicante respecto de los destinos como el Magreb, como por supuesto Argelia, con Marruecos, en donde estamos trabajando para la apertura de nuevas líneas con Nador y con Tánger Med, que está haciendo unas inversiones fantásticas también y donde sería muy interesante, y estamos convencidos que lo vamos a conseguir, una línea regular permanente también con el puerto de Alicante. Y como no, con Canarias, porque es algo muy, muy desconocido generalmente, ¿no? Pero es que el tráfico comercial del puerto de Alicante con Canarias es increíble. O sea, la gran mayoría de los plátanos de Canarias entran por el puerto de Alicante. Es una de las cosas que también mucha gente desconoce, ¿no? Es un tráfico privilegiado que en el conjunto de las toneladas que se mueven desde el puerto de Alicante ocupa el primer lugar, el tráfico con Canarias, ¿vale? Ahí tenemos unas cifras, ¿vale? Y bueno, por supuesto, otros destinos europeos de los que... Y la nueva línea con Egipto, con Alejandría concretamente, que ya está en servicio, y con el Líbano. Es decir, es un poco esa estrategia, pero fijaos cómo incluso la conexión con UK a través de todo ese corredor mediterráneo, conectando el puerto de Alicante con los puertos del Cantábrico para dar salida a muchas de esas mercaderías, nos va a posicionar también en una situación interesante y fuerte estratégicamente hablando. Y por terminar ya con esos proyectos estratégicos, creo que había una referencia, bueno, a la generación de fotovoltaica y mini eólica, que se va a hacer una inversión muy importante de algo más de 1 millón de euros también, en seguir mejorando todas las instalaciones fotovoltaicas, vamos a incorporar también la mini eólica y vamos a seguir trabajando un poco también en la línea de constituir una comunidad energética, mejorar todo lo que es al final la eficiencia energética y entrar en proyectos de economía circular y también de economía verde. Tengo que decir que también hay acuicultura en el puerto de Alicante, pero no en la lámina de agua, sino en tierra firme, ¿no? Ya hay una piscifactoría con algo más de cerca de 6.000 metros cuadrados, ¿no? Donde se está produciendo la lechola, tan demandada en algunos mercados, ¿no? El pez limón famoso, pues ya se está produciendo y eso es algo que a futuro pues también, bueno, es una diversificación más. La planta piloto del hidrógeno verde y termino también con las obras de mejora con una inversión de 2 millones de euros en la terminal de cruceros y en ese gran hub portuario, esa gran terminal de contenedores, la segunda gran terminal de JSV en el puerto de Alicante. La fortaleza de esta compañía es que integra toda la cadena de valor y va desde la naviera hasta consignatarios, tienen toda su flota de transporte, son consignatarios, son agentes de aduana, integran toda la cadena logístico-portuaria, ¿no? Entonces son un buen socio también que se ha sentado con una buena inversión y es quien conecta precisamente con Miranda de Ebro, con ese corredor atlántico. Y por terminar, un guiño también al futuro Palacio de Congresos que, por si no hubiera bastantes cosas en el puerto de Alicante ahora mismo en marcha, pues también está esa futura ubicación. Estamos pendientes de la aprobación por parte de la Dirección General de Costas en Madrid de la nueva delimitación de espacios y usos portuarios, de la DEUP famosa, para poder empezar a tramitar el plan especial del puerto. Por tanto, ahora no es que esté ralentizando el puerto la tramitación, más parece ser también que el anteproyecto ganador parece ser que puede haber también algunas modificaciones sobre ese anteproyecto, pero sí es cierto que en el mes de junio estamos casi convencidos que vamos a tener esa nueva DEUP y, por tanto, se va a poder impulsar el plan especial del puerto. En todo caso, ahí faltan todavía por resolver pues, problemas de accesos, de aparcamientos, de tantas cosas, y ahí sí integración puerto-ciudad para poder albergar una infraestructura de tanta importancia provincial, no solamente de la ciudad. Nosotros se lo decimos mucho al alcalde de Alicante, con el que tenemos una fantástica relación. Sí, pero que no es el puerto de la ciudad, es el puerto de la provincia, ¿no? Que sí, es un icono turístico, este paseo fantástico del puerto y todo lo que tú quieras, pero es el puerto de la provincia.
Bueno, y terminamos, yo creo que sí, respecto a la conexión ferroviaria, yo creo que ya he hablado bastante, simplemente visualizar, bueno, algunos de los ecoincentivos introducidos por puertos del Estado para mejorar la conectividad ferroviaria y vía marítima, es decir, todos esos incentivos que existen económicos para poder, de alguna manera, virar todo ese tráfico que va a través de carretera y poder dirigirlo hacia la vía marítima y ferroviaria, dada su menor índice de emisiones de CO2 y su mayor sostenibilidad medioambiental. Hay una visualización del corredor mediterráneo que quería que nos quedáramos un poco con esto. ¿Sí? Esa imagen del trazado español, muy lento, que va muy lento, avanzando todavía muy lento. Luego la conexión de lo que sería el corredor mediterráneo en el trazado europeo, que ahí nos da una perspectiva de lo que supone llegar a Berlín y más allá, llegar a Polonia, llegar incluso, se está trabajando en esa futura conectividad incluso para Ucrania. Veremos a ver qué es lo que nos encontramos dentro de unos años, por desgracia, en Ucrania, pero que ya están trabajando la Unión Europea en esa conexión ferroviaria, que ese corredor mediterráneo va a enlazar desde Algeciras hasta Ucrania a través de ese trazado. Y hablar del corredor atlántico, importantísimo, ¿no? Y de esa vía a través de Madrid, de conexión entre el corredor atlántico y el Mediterráneo. Y concretamente conectar ese corredor atlántico con el corredor mediterráneo también a través del puerto de Alicante. Esos son un poco esos planes de futuro que, bueno, vemos de manera esperanzadora. Bueno, yo, para terminar, ahora sí, y un poco como conclusiones. Sencillamente, para el puerto de Alicante, el hecho de que existan inquietudes entre la sociedad civil alcoyana, ¿no? Entre estos agentes tan importantes, universidad, Cámara de Comercio, Alcoy Industrial, Círculo Industrial, es decir, que existan estas inquietudes, ¿no? Que ya se esté un poco trazando ese futuro, hablando de esas estrategias de crecimiento económico en el municipio y que se vincule como posibilidad de crecimiento a una infraestructura para nosotros estratégica y básica en nuestro territorio, como es el puerto de Alicante, ya es de por sí una muy buena noticia. Por tanto, para nosotros es algo muy positivo, que esto sea algo, bueno, pues que exista como debate, es algo muy positivo. Pero además estamos convencidos de que puede ser un revulsivo económico muy importante, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de las infraestructuras, y estamos convencidos que tenemos un futuro conjunto, estamos absolutamente convencidos. El puerto tiene que hacer mejor sus deberes en el sentido de contar mucho mejor lo que hace y lo que quiere hacer y lo que va a hacer, y es algo que estamos intentando hoy aquí. Y, por tanto, mirar mucho más hacia su provincia y hacia sus principales ciudades, núcleos industriales, como es el caso de Alcoy. Contar esto y escuchar las necesidades, esas necesidades que existen de esos potentísimos sectores productivos de la provincia de Alicante y alinearnos, caminar juntos. Por tanto, una noticia muy positiva, muy esperanzadora, al menos que se abra este debate, Y luego, para terminar, bueno, pues ya hemos visto que la historia Alcoy-Puerto de Alicante ha sido una historia también de ese inacabado, ¿no? Ferrocarril de vía estrecha que conectaba Alcoy con el Puerto de Alicante. Amor y desamor. Está muy bien, así lo diríamos. Encuentros, desencuentros, amor y desamor, ¿no? Bueno, tenemos una nueva oportunidad. Tenemos una nueva oportunidad de reescribir nuestro futuro, de reescribir nuestro destino juntos, ¿no? Y eso para nosotros es lo más positivo de todo este trabajo que tenemos por delante para hacer. Así que ojalá sea esta la primera de las múltiples aproximaciones que queremos hacer desde el puerto de Alicante a Alcoy. Y cómo no, una misión inversa, porque lo que proponemos es que Alcoy también nos visite y que tengamos la oportunidad de mostrar el puerto, de mostrar in situ esos proyectos y de hacer mucho más partícipe a la potentísima, al potentísimo sector empresarial de la ciudad, siempre industriosa de Alcoy y siempre referente y siempre, yo lo tengo que decir también como alicantino, que siempre hemos llevado con el máximo orgullo todos los alicantinos ese carácter industrioso que ha dejado huella y que es un auténtico referente en toda España, Alcoy Industrial. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Espero que las preguntas sean fáciles y que pueda contestarlas.
Y si no las puedo contestar, seguro que en un futuro las iremos contestando todos juntos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues llega el turno de las preguntas. ¿Hay alguna preparada? Rompemos el fuego desde la mesa. Esto me lo temía, ¿eh? La de Enrique no es fácil, seguro. No, sí. No, porque más que una pregunta es... Yo creo que, en primer lugar, te felicito porque está claro que... ¿Qué llevas ahora? ¿6 meses? 6 meses y 20 días. Voy contando los días. Has hecho los deberes y se nota que... Estamos en ello. Ya está. Se nota que dominas la responsabilidad que te han encargado. Entonces, la impresión que, por lo menos personal, que recibo es que hay una apuesta por un puerto polivalente. Así es. Y claro, son muchos palos, porque va desde el turismo de cruceros hasta contenedores, graneles, líquidos, etcétera, etcétera, y sobre todo lo que nos interesa mucho, que es la conexión ferroviaria del puerto. ¿Hasta qué nivel? Porque, vamos a ver, está por hacer, y es un reto tanto para la universidad como para la Cámara, en primer lugar, saber de qué vivimos en este momento, no solo en Alcoy, sino en las comarcas. Y el segundo tema sería el nivel de movimiento de mercancías sobre qué soporte logístico se hace. Es decir, a bote pronto, y por la experiencia propia, utilizamos mucho los contenedores. Aquí en la zona se hacen pocos graneles, se hacen pocos líquidos. Entonces, el tráfico de contenedores está especializado además, el destino, digamos. Entonces, yo creo que ahí ese antiguo dilema que teníamos, y me pongo la gorra de empresario, el contenedor al puerto de Valencia, porque, entre otras cosas, yo no sé ahora, pero hace 20 años pasar la aduana en Alicante era... Bueno, eso todavía no lo hemos superado, ¿eh? Tenemos además un contraferreo, pero bueno, era una carrera de obstáculos burocráticos muy fuerte que, claro, retrasaba las pendencias. Entonces, la pregunta concreta, primera, ¿es cierto esta impresión de puerto polivalente? Segundo, desde el punto de vista que entendemos que es lo que más nos interesa, si no estamos, ¿hasta qué nivel la logística del contenedor en Alicante va a estar potenciada y va a ser competitiva con el puerto de Valencia? Bueno, pues no es fácil, pero aquello de me alegro que me hagas esta pregunta, porque la verdad es que es cierto que no he abundado mucho en ese carácter multi o polivalente del puerto de Alicante, efectivamente, donde llegamos un poco a gala, bueno, que somos un puerto que compatibiliza bastante bien, creemos que bien, todo lo que es el turismo de cruceros, con el carácter de ocio deportivo, un puerto que, la verdad, que en ese sentido está muy bien posicionado, etcétera. Pero lo que no podemos olvidar jamás, y es la referencia clave, y estratégicamente es el primero de los objetivos, es mejorar todos los ratios de movimiento de mercancías, concretamente de contenedor, los TEUs. Ese es el gran objetivo del puerto de Alicante. Es decir, está... Perdón, Sí. será el principal nivel de ingresos también al puerto. Sí, el principal nivel de ingresos viene del movimiento de mercancías. Graneles es muy importante en Alicante, es muy importante también históricamente, mercancía en general, pero la parte clave es contenedores. Ese es el futuro. Nosotros hablamos, tampoco me quiero enredar demasiado con una anotación histórica, pero el puerto de Alicante perdió ese tren, el tren de los contenedores, precisamente en los años 60, cuando realmente un visionario, un empresario que revolucionó todo el tráfico de la mercancía por contenedor, que fue Perfecto Palacio, de la Fuente, bueno, pues no fue escuchado, no fue profeta en su tierra. En Alicante, pues no, le escucharon. Y tuvo que revolucionarlo y tuvo que crecer de una manera exponencial en el puerto de Valencia. Y hizo crecer exponencialmente el puerto de Valencia. Estas cosas ocurren, ¿no? Hoy, concretamente, la autoridad portuaria de Alicante está en el número 3 de la avenida Perfecto Palacio de la Fuente.
Ya podíamos haber hecho antes los deberes también, ¿no? En esos años 60, ¿no? Sí, es verdad que en ese momento el puerto de Alicante pues no tuvo esa perspicacia, no tuvo ese diagnóstico y no apostó todo a la parte del comercio de contenedores. Pero hoy lo tenemos muy claro. Es decir, esa es la primera opción clave. A ver, el índice de especialización, esa segunda terminal de contenedores, concretamente JSV, es insisto, es una compañía absolutamente especializada en el tránsito, en el tráfico, en el comercio de contenedores, en todo el mundo además, todo el mundo. Y la gran apuesta por el puerto de Alicante, esa inversión de 11 millones de euros que ha hecho en esa nueva terminal, bueno, pues habla muy a las claras, ¿no? Ese futuro y esa conexión con el corredor mediterráneo, ellos tienen unas grandes instalaciones, un gran puerto seco en Miranda de Ebro y integran la naviera. Entonces, tienen una especialización muy clara en el contenedor. Es el primer objetivo del tráfico de mercancías del puerto de Alicante, el contenedor. Por eso muchas veces, cuando tenemos a veces estas polémicas con algunos barrios circundantes, porque efectivamente es un puerto urbano en origen, y cuando se habla, bueno, de las emisiones a la atmósfera, de los macrodepósitos, no voy a entrar ahora en esas polémicas, ¿no? Pero, y que hablan esos colectivos, a veces ciudadanos, no bien informados, probablemente sí bien intencionados. Lo que pasa es que a veces olvidan que el puerto ya llevaba 3 o 4 siglos antes de que ellos llegaran, tienen todo el derecho del mundo a estrenar una vivienda con vistas al mar. O eso es como lo venden algunos promotores, o efectivamente vistas al mar, pero el puerto está. Entonces, la primera obligación del puerto es mejorar la calidad del aire, la calidad del agua, que el nivel de partículas sea el óptimo, rebajar con todas las medidas medioambientales adecuadas. Y en eso estamos, y bueno, no en vano, no hemos hablado de una gran inversión por parte de una empresa, DIFAS, cercana a los 17 millones de euros, que es una nave totalmente cerrada, automatizada, para poder exportar graneles, todo lo que son los áridos, sílice, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que las inversiones continúan y vamos mejorando el puerto. Con ello lo que quiero decir es que cuando se habla a veces de que el puerto de Alicante reduzca o disminuya su actividad comercial, bueno, pues eso es algo que no va a ocurrir. Que no va a ocurrir porque además es un puerto de interés general. Y es un puerto que está obligado, sí o sí, a aumentar su tráfico comercial e industrial. Por tanto, al revés, la perspectiva y el horizonte va a ser de crecimiento en el movimiento de mercancías y el crecimiento comercial e industrial del puerto de Alicante. Y bueno, no sé si te he contestado tu pregunta, pero sí, ser un puerto polivalente está bien, pero lo que tiene que prevalecer por encima de todo, y por eso las mejoras en el muelle 19, la conectividad ferroviaria, la estación multimodal de mercancías, por eso esas inversiones también para aumentar hasta 500.000 metros disponibles para toda la logística multimodal ligada al puerto. Es decir, porque la gran apuesta del puerto es esa. Sí. Respecto al tráfico de cruceros, en la exposición te has centrado básicamente en las expectativas para este año. ¿Podrías darle un poco de proyección? Porque entiendo que es algo relativo, una actividad relativamente reciente en el puerto de Alicante. Y una pregunta ligada a esta. ¿Has situado a Alcoy dentro del radio de acción de esas expectativas de los turistas que vienen por crucero? ¿Te atreves a aventurar un plazo para que las excursiones desde el puerto de Alicante a Alcoy sean una realidad palpable? Pues gracias por la pregunta. Hombre, no me aventuro porque, entre otras cosas, depende también de lo que vaya a hacer Alcoy, en el sentido de trabajar y de acercar también, ¿no? Es decir, quiero decir que esto depende de las dos partes, ¿no? Evidentemente, ¿no? La predisposición del puerto de Alicante, por supuesto, aquí lo estamos diciendo claramente. Claro que está en el radio de acción, claro que está en el radio de acción. Es un puerto de la provincia y lo que estos turistas, estos visitantes desean es conocer la provincia, las principales localidades. Entonces, cuando hay una oferta atractiva,
y cuando hay bueno, pues una propuesta de experiencias atractiva, bueno, pues responden los cruceristas. Pero esto es algo que hay que trabajar conjuntamente y que no se hace de hoy para mañana. Respecto de aventurarme a las previsiones o predicciones, ¿no?, en los próximos años, es verdad que es una experiencia relativamente reciente, el crecimiento en el tráfico de cruceros. Hoy concretamente teníamos 8.000 visitantes nuevos, 2 cruceros. Uno de ellos era de 5.000 pasajeros y otro de 3.000, de 2.500, 2.700 pasajeros. Bueno, pues ahí tenemos casi 8.000 personas que bajan al puerto, las lanzaderas llegan directamente al muelle, a la terminal marítima, y ahí hay una serie de propuestas que ya se trabajan antes, con Global Ports, con esas ofertas y esas rutas o itinerarios turísticos. Ahí es donde tiene que estar Alcoy. Ahí tiene que estar Alcoy, ¿no? Entonces, bueno, con esas propuestas que sin duda tiene, porque yo estoy convencido que la oferta turística del interior de la provincia de Alicante también está por hacer, pero que conjugándola es imbatible también, ¿no? Entonces, claro que sí, hay que hacer ese trabajo. Predicciones o previsiones. Bueno, para el año 2025, para este año, creo que andábamos con un tope de 230.000 cruceristas, alrededor de unos 96 cruceros, y creo recordar que para el año siguiente, para el 25, pues teníamos una previsión de llegar hasta los 250.000, pero esto ya sabéis también lo aventurado que es, al final hacer estas prospecciones un poco, ¿no?, son muy atrevidas, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no pasar de los 100 cruceros que nos visiten? También tiene el riesgo el puerto de Alicante de morir de éxito, y es que va a haber un día concretamente este año donde van a llegar 4 cruceros. Y hay que pensar muy mucho también, bueno, cómo los disponemos, ¿no? Porque el muelle 19 podría albergar una parte, ¿no?, otra parte en la de Graneles y otra parte en todo ese gran muelle 14 hasta el 12, ¿no? Pero bueno, es decir, es algo que también que hay que programar adecuadamente, ¿no? Pero yo, sinceramente, cuando me preguntan y me dicen, oye, ¿y el temor de la posible turismofobia en Alicante? Pues, hombre, la verdad es que haríamos muy mal, ¿no? Seríamos un poco, ¿no? ¿Cómo nos vamos a quejar de esto? Del caudal de riqueza, de ese gasto tremendo, ¿no?, además que supone, de esa inyección, de ese poder de compra, además, insisto, de algo más de 60 millones de euros para toda la provincia en este año. Entonces, bueno, vamos a ver si en el horizonte del 25 tenemos más de 100 cruceros y llegamos a los 250.000 cruceristas. ¿Más preguntas? Por terminar, una pregunta y una reflexión. Una curiosidad, había una mancha hablando de hidrógeno, pero es un almacén de hidrógeno. No, es una planta piloto que es de generación de hidrógeno. De generación de hidrógeno, sí, es con un electrolizador. Es el tamaño de 2 contenedores, ¿eh? Vale, 2 contenedores, claro. No está todavía situado, pero lo vamos a situar y además será también, pero queríamos como primicia hablar un poco de todo ello. A ver, nuestra intención, bueno, que no te dejo hacer la reflexión. No. Y ahora te cuento yo. Está claro. Bien, que nuestro deseo es experimentar con el hidrógeno verde y bueno, pues empezar a aplicarlo al movimiento de toda la maquinaria de patio, de contenedores, movimiento de todo de contenedores con esa maquinaria, con esas Race Tiger y todas estas máquinas. También aplicarlo a la flota interna también del propio puerto, a la movilidad interna dentro del puerto, y soñamos con poder aplicar ese hidrógeno verde para impulsar el ferry a Tabarca. Ese es uno de los objetivos que tenemos también, alimentarlo con hidrógeno verde. Muy bien, pues por terminar con la reflexión, más que una reflexión es pedirte la complicidad en la idea del enlace ferroviario de Alcoy con Alicante. Es conocido que Alcoy Industrial, gracias además a la Diputación de Alicante, ha conseguido una subvención y hay en la sala personas que están muy próximas al estudio que se va a realizar. Esperemos que el estudio, digamos, en 3-4 meses podamos disponer del mismo y que pueda decir que será difícil, porque sabemos que será difícil, pero que no es imposible.
Pero en la línea en que has dicho, al final la línea hay que tirarla desde los dos sitios para que sea realidad. Entonces ahí pediros, y me ha sido muy grato escucharte en el sentido de, no ya de llegar a Alicante, porque la idea que tenemos que sí o sí, la línea primero a nivel de personas debería llegar al nodo que se está proyectando en la zona de fuera de Alicante, en la zona más o menos de la universidad, que será el intermodal, hasta el aeropuerto, Elche, Murcia, etcétera. Pero claro, visto los planos que has mostrado, las mercancías que bajen desde Alcoy tienen que llegar al puerto hasta la terminal de contenedores para ser cargadas en barco. Y ahí todo el mundo tenemos que estirar para que sea una realidad. Bien. Si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias y le cedo la palabra al presidente para que cierre el acto. Bueno, simplemente agradecer la efectividad, porque la efectividad del puerto es muy importante. Me quedo verdaderamente admirado de la cantidad de mercancías que se mueven allí y los planes de futuro. O sea, no sé si he contado cerca de 60 millones de inversiones diferentes en diferentes muelles, cargas, etcétera, etcétera. O sea que enhorabuena por ese trabajo y espero que sea fructífero y que en los próximos años podamos disfrutar todos de ese gran puerto. Es el puerto de la provincia de Alicante. Enhorabuena por ese puerto y por ese trabajo. Espero que sea fructífero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que y traer también nuevas noticias y que podamos ir avanzando en esos hitos que queremos ir construyendo juntos. Hay mucha gente, también, hay gente en esta sala que está trabajando mucho por Alcoy y eso es una noticia muy positiva. Y yo creo que eso es también algo que nos permite vislumbrar un futuro mucho más clarificador y más positivo para todos. Muchas gracias.